Muchas gracias a todos. Esta es mi cuarta visita a Chile. Me siento muy honrada de estar aquí otra vez y de ver a algunos de los directores con los que he trabajado en algunas otras prácticas. Y quiero retomar lo que mis colegas acaban de decir. La primera profesora habló acerca de los sistemas de trayectoria y el doctor Grissom también habló acerca de lo que hacen los directores de manera efectiva en las escuelas. Y esto es muy importante porque nosotros pensamos en un modelo de reflexión, lo que describe lo que sabemos, y después tenemos entonces, que se mueve de la evidencia con toda la información que tenemos disponible y por qué esto es importante para lo que hacemos. Pero después llegamos a ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué significa que los directores y los líderes de profesores en Chile, qué significa llegar al lunes a las 8 a.m.? Entonces, si bien la perspectiva que se comparte en términos de la trayectoria en liderazgos educacionales, desde la perspectiva de Estados Unidos, nosotros compartimos objetivos similares. La OCDE en el 2010, cuando hablaban de sistemas de rendimiento, pudieron hablar de los sistemas de acceso, calidad, equidad y eficiencia. Y la parte más compleja para comprender a veces es cómo la equidad se puede medir, y es la relación entre la vida de los estudiantes y también los resultados de aprendizaje. Ambos son muy importantes. Nosotros compartimos las mismas metas y también tenemos los mismos objetivos. Y ayer, cuando estábamos reuniéndonos aquí, el presidente anterior dijo que la diferencia entre un sueño y un proyecto es un objetivo. Así que veamos el objetivo. Y aquí el objetivo es la equidad. Incluso si es que no hablamos de equidad o calidad, y les voy a mostrar una fotografía de muchas otras en donde se han realizado esfuerzos en Estados Unidos. Y la primera es desde hace 30 años en una escala de 1 a 500 hemos cerrado la brecha entre los estudiantes en 9 puntos. Y esto nos muestra que hay una brecha persistente en términos de equidad, y de muchas formas el mundo que tenemos realmente necesita avanzar. El enfoque en la equidad se enfoca en los cambios y tenemos excelentes recursos disponibles, cosas que identifican factores importantes, causas, el alcance y lo que sabemos del liderazgo educacional, y también la relación entre lo que hacemos y los resultados de aprendizaje de los alumnos. Pero el desafío son descriptivos, correlacionales, y el desafío para los investigadores, pero también para aquellos que practican la educación. Y si hablamos del lunes a las 8 de la mañana, la pregunta entonces es, ¿qué hacemos para reducir esta brecha? Y aquí hay un link que es de la Fundación Grant, y aquí nosotros recibimos financiamiento y nosotros nos enfocamos en el cambio. Este es el marco de trabajo que Jason ya presentó, que habla del enfoque en equidad, particularmente pensando en que cuando ustedes tienen la trayectoria, llegan a su casa, que es el colegio, y ahí la pregunta excelente que hizo la audiencia, entonces, ¿qué es una ganancia rápida? ¿Qué hacemos primero? ¿Cuáles son las cosas que nosotros como líderes podemos implementar? Y como ven, hay muchísimas conversaciones acerca de las habilidades de los directores, pero también de los comportamientos, con un enfoque en lo que se relaciona con los profesores. Pensemos en esto.
¿Qué sabemos acerca de la enseñanza y cómo los profesores enseñan? Hay un estudio que es de la corporación RAND. Esto se hizo en 2016, antes del COVID, antes de la inteligencia artificial, y se les hizo una pregunta a los profesores: ¿dónde vas a encontrar tu material de educación? 95% de los profesores, tanto para las lenguas y el arte y matemáticas, dicen que van a Google, Pinterest, y ahí encuentran sus propios materiales. ¿Les suena? Y eso no es malo, pero es muy impredecible. Imagínense hoy, después del COVID y con la inteligencia artificial, si hiciéramos este estudio de nuevo, ¿cómo sería la variación? Y algunos profesores tendrían excelentes resultados y otros profesores van a luchar bastante. Y si les preguntan a los profesores en sus propios colegios, piensen en cuál sería la respuesta. Entonces, lo que mi colega Jason Grimson habló acerca de la equidad y la pregunta que hay que hacerse: ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para hacernos cargo de la equidad? Creo que el factor más importante es el acceso a una instrucción de calidad. El acceso a una instrucción de calidad. Vamos a hablar de la correlación aquí, pero está muy relacionado tanto con el estatus socioeconómico de los estudiantes y también con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y cuando pensamos acerca de estos modelos, pensamos en las variables Z. Aquí entonces nosotros vemos que es el acceso a una buena enseñanza, porque generalmente, incluso dentro del mismo centro educacional, hay diferentes profesores con diferentes prácticas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pueden hacer los líderes para hacerse cargo de este problema? La enseñanza es un misterio y se percibe por diferentes personas como diferentes cosas. Y esto es una fotografía que uno de mis estudiantes, que antes era un profesor, y me mostró esto. Pero la investigación nos muestra que mientras más cerca llegamos a la innovación en el aula, los profesores y sus estudiantes van a hacer las cosas más complejas, porque sabemos lo que es la buena enseñanza y sabemos que es como un arte. Y el arte es único, es complejo, es difícil de explicar. Algunas personas son muy buenos, a algunos les cuesta aprender. Puede ser una ciencia, y si es una ciencia, puedes articular, puedes evaluar, pueden incluso replicar. Y para nosotros, como investigadores, o para aquellos que realizan estas labores, estamos en el medio. Y los desafíos que podemos hacer acerca de esto. Y después de esta evaluación, hubo un gran estudio que preparó la OCDE, en que vimos algunos de los sistemas de alto rendimiento y se hizo una pregunta desde las políticas a los directores, prácticas de enseñanza, e identificaron un conjunto de factores, y una de las cosas que identificaron es el desarrollo profesional en diferentes sistemas. Y algunas cosas que aprendieron solamente de la descripción, y vamos a hablar también acerca de lo descriptivo y su correlación, describir lo que ellos vieron. Y algo es lo que pueden aprender. ¿Qué aprendemos? El aprendizaje profesional puede estar relacionado a algo específico, a una asignatura, y puede estar también incluido en la práctica diaria de los profesores. También vimos la importancia de realmente aprender de sus pares. Y un buen ejemplo de un colega es mucho mejor que probablemente 5 a 10 días en
sentarse en una sesión de desarrollo profesional. Lo otro que aprendieron es la pericia, el liderazgo de nuestros pares, que se debe reconocer, se tiene que hacer visible y debería haber un sistema para realmente entregarle responsabilidades y también en muchas formas la autoridad o poder para poder guiar. Estas cosas son lo que se observó de este estudio. Y voy a profundizar en esto. Hay una rutina. Rutina significa que si ustedes aprenden caligrafía, si aprenden artes marciales, si hacen cualquiera de las cosas que al comienzo es intuición, pero después se vuelve un hábito. Entonces vemos las enseñanzas de japonés. Lo que hacen es intencionalmente identificar cosas que les gustaría mejorar, tanto a nivel escolar e interescolar. Entonces tienen un ciclo de aprendizaje y así pueden impactar la disposición de los profesores, las actitudes y finalmente los comportamientos. No voy a hablar de cada uno en profundidad, pero pueden ver entonces lo que significa aquí una rutina. También vieron en China, específicamente en Shanghai, los resultados que se obtuvieron. Vieron que los profesores también tenían este grupo de estudio y su modelo para profesores se realizó en conjunto como una unidad y observaron también la enseñanza del otro, entregaron retroalimentación y después refinaron las lecciones para poder ver si es que los cambios que querían realizar eran cambiar los resultados de enseñanza o el comportamiento de los profesores. Y esto es gracias a las diferentes rutinas. También vieron los sistemas. No es suficiente solo hacer esto dentro de un colegio. Vieron entonces el apoyo desde lo más alto hasta lo más bajo y la iniciativa de lo más bajo hasta lo más alto. Entonces en cada colegio vieron un sistema en la forma en la que van a identificar las necesidades del colegio, de los profesores, para ser capaces de entregar apoyo por parte del distrito o el estado. Tenemos provincias en China, pero si es que existen iniciativas o nuevas reformas de planes de trabajo, entonces con esto podemos también ver toda esta estructura. Todas estas cosas eventualmente muestran un enfoque y este enfoque es bastante científico. Ahora estamos pensando desde las artes a la ciencia. ¿Y por qué científico? Porque hay un término que se llama ciencia de desarrollo. Y esto se enseña en Estados Unidos por parte de las fundaciones, pero si pensamos acerca de este enfoque, está basado en diferentes prácticas, pero la verdad es que es muchísimo mejor en teoría para que podamos aprender. La ciencia puede ser teoría, se puede replicar desde un lugar al otro. Así que voy a hablar acerca de el enfoque de ciencia de mejora, en cómo nosotros podemos mejorar en lo que estamos haciendo dentro del colegio y en otros también. Y para esto, nuevamente nosotros vemos lo que estamos observando en Japón, en China, en Singapur. El primer elemento es lo que denominamos un ciclo. Y esto es el plan: hacer, estudiar y actuar. Y es bastante científico como un ensayo. Para poder cerrar este ciclo, ustedes planifican lo que quieren hacer, identifican sus metas y eso proviene de la información colectiva utilizando la literatura, evidencia pasada, para conocer cuál es el punto de partida. Y luego lo que harían es simplemente implementar. Una vez que implementan los cambios, las ideas, ahí necesitan analizar lo que sucede, establecer metas específicas y analizarlas. Esto es práctico en China, Japón,
en Shanghai, pero la última parte es actuar. Actuar en realidad es una parte de este ciclo que a veces no se logra entender, que es poder hacer esto una y otra vez y poder evaluar los cambios. Era mejor. Muchas veces cuando realizamos innovación, y abro comillas, es diferente y esto no lo hace mejor. Entonces, cuando están tratando algo diferente, quieren saber si es que crea resultados. Eso es lo primero. Tener un ciclo de ensayo de disciplina. Pero no puede suceder solo una vez. Necesita suceder repetitivamente. Si son líderes educacionales, ustedes tratan algo diferente, algo nuevo. Hacen entonces el modelo de estudio de profesores o de lecciones en Japón, que necesita ser a lo largo del tiempo, porque si lo hacen antes y después, sabemos que muchas otras cosas están pasando dentro de ese periodo en sus colegios, y esa es la razón por la que podamos contribuir a este cambio. Esto nos entrega confiabilidad. Y yo tengo esta fotografía de Bruce Lee. Me imagino que lo conocen. Él tiene esta frase que dice que no tiene miedo de una persona que pueda darle una patada 1000 veces, porque hay diferentes patadas. Nosotros aprendemos cosas diferentes, pero me preocupa y tengo más miedo de un hombre que patea 1000 veces de la misma forma, porque cada vez que van mejorando, ustedes saben la diferencia y eventualmente se vuelve una espontaneidad entrenada, se vuelve natural, como Steph Curry, que está encestando 3 puntos. Y ahí nos dice, yo no pienso en esto, simplemente lo hago, porque la enseñanza es una tarea tan compleja y poder hacerlo viene con la práctica. Y la práctica viene de la repetición, pero también de conocer lo que quieren mejorar. Por lo tanto, ese es el segundo componente. Esto también es muy importante, especialmente si queremos implementar en un lugar, un colegio, para ser útil, para que otros también puedan hacer esto de manera continua, y es tener esta comunidad. Y no es solo una comunidad que tenga una buena red social, sino que es una comunidad que comparta objetivos y metas en común y que también tenga enfoques de disciplina en común. Tengo esta fotografía de las personas que hacen esto continuamente, pero de manera conectada. Entonces podemos ver lo que aparece en el centro y los diferentes lugares en los que yo he observado en los sistemas de alto rendimiento y que ellos poseen. Y voy a hablar acerca de esto y por qué es importante, por qué necesitamos en realidad compartir lo que hemos aprendido de diferentes contextos. Porque yo personalmente estoy muy cansada de escuchar a la gente, hay cosas que funcionan en otros lugares, pero los contextos son diferentes. Pero hay cosas que, si es una ciencia, podemos comprender cuáles son las cosas que se deben tener en todos los contextos, cuáles son las que se pueden personalizar y muchas de las responsabilidades, y esa es la diferencia entre el conocimiento de la práctica y también del conocimiento profesional o de la investigación, el conocimiento disciplinado. Y es porque en cada contexto, cuando hacemos algo que es un arte, como dije anteriormente, es genial. Porque es específico, es único, es algo que se hace cargo de la necesidad de ese lugar en particular, pero solo cuando tenemos esto es como un brillo. Y esto, lo que pasa entonces es que desaparece y no se puede compartir de un lugar al otro. Pero si ustedes tienen esta conexión de diferentes lugares, lo que va a pasar es que hay 3 cosas que no se pueden negociar, son obligatorias. En cada contexto, ustedes deberían tener cuando implementen esta colaboración o esta mejora que ustedes quieran realizar. Puede ser instrucción, pero también puede ser para la gestión educacional, para el manejo de aula, y estas son
las tareas que más allá de importar son los sistemas, la forma de pensar, son las rutinas. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas cosas que no puedo negociar, que no puedo olvidar? Y como pares deberíamos ver el trabajo del otro. La práctica debería ser visible para sus colegas. Piensen acerca de los investigadores. Nosotros recibimos retroalimentación, resultados de nuestros colegas, publicaciones, los profesores y los directores tienen que tener un trabajo visible. Y lo otro es que cuando están realizando un cambio, una mejora, se debe guardar, debe ser cumulativo, debe ser accesible y también se debe compartir. De esa forma no desaparece. La chispa eventualmente se va a guardar y se va a convertir en fuego. Y ustedes después van a saber si es que es mejor que la última vez. Y eso es muy difícil de hacer, a menos que cierren este círculo cada vez. Ahí no sabrían entonces si es mejor de lo que solía ser. Y estos son los 3 puntos obligatorios. Todo lo demás se puede negociar. Van a tener diferentes colegios, diferentes profesores y vamos a tener algunos ejemplos también. Tenemos a Confucio, esta fotografía de alrededor de 500 años antes de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que cuando tienen a diferentes personas, ustedes pueden aprender algo, pero también tenemos que tener una reflexión disciplinada en la comparación y contraste que debe suceder para que nosotros realmente podamos aprender de manera efectiva. Entonces yo profundicé en esto y esto es especialmente importante para los investigadores acá y para los integrantes de facultades y cuál es la responsabilidad que aparece en Estados Unidos, y esto también habla de las sociedades de investigación y es poder aprender en la práctica y llevarlo a un nivel mayor para que ¿y ahora qué? Y el ahora cómo sea continuo colectivamente en términos de teoría, pero que también podamos contribuir a las teorías con evidencia, pero eventualmente podamos tener una práctica informada. Eso es una parte de este aprendizaje entre culturas. Y digo esto para poder hablar de algunos ejemplos. No son perfectos. Todavía estamos trabajando en esto. Pero tengo un ejemplo acá. Lo realizamos, comenzamos el 2013. Acá tenemos algunos directores que aprendieron de nuestro trabajo y esto fue después de los resultados de PISA y donde veíamos los sistemas de alto rendimiento, analizamos esto en la Universidad de Shanghai y pudimos identificar diferentes distritos que implementaron esto, lo que están haciendo con los profesores dentro de los colegios, y ahí trabajamos con directores para poder hacer esto una realidad. Anteriormente vimos que la investigación aparecía en el centro, pero ahora entregamos teoría a lo que observamos. Las artes. Tratamos de convertir eso en ciencia para poder identificar estos 3 puntos obligatorios de los que hablé recién. Entonces sabemos que esto debe ser público, debe poder compartirse y validarse para la mejora. Entonces podamos explicar a los directores de colegios estadounidenses de qué se trata este modelo. Nosotros también agregamos esto en el sistema. Nosotros ya sabemos que dentro de cualquier sistema no es solo un motor único que puede avanzar y hacer algunos cambios. Y como ambos profesores que me antecedieron, hay muchísimas cosas sucediendo en los colegios. Entonces, todas estas cosas están en un sistema que nosotros también agregamos a nuestro mapa para los directores y para que los profesores también puedan entender. Y este modelo se implementó en el 2013 con 6 distritos y cada uno tenía 3 colegios. Y también tenían iniciativas del Estado para líderes de Tennessee y compartimos algunos de estos modelos. No es una red perfecta de comunidades, pero está empezando a expandirse.
la llama está ya esparciéndose. Y nosotros vemos acá el rol de los directores. Debido a que los colegios funcionan de manera diferente, tenemos algunos de los colegios que tienen estatus socioeconómicos bastante altos. Los profesores tenían diferentes niveles de pericia y en ese caso el director solo tenía que ser un facilitador. Podían dar un paso atrás, podían dejar que los profesores guiaran debido a las condiciones en estos establecimientos. O también teníamos colegios en donde realmente costaba la gestión de estudiantes que tenían diferentes necesidades en aprendizaje, había mucha rotación, entonces los directores trabajando aquí tenían que ser directores. Para poder hacerse cargo tenían que modelar esto y no solo porque no sabían cómo ser facilitadores, sino que las condiciones requerían que ellos en realidad establecieran los puntos para estos diferentes modelos y así poder dar retroalimentación positiva, entregar una retroalimentación crítica. Entonces esos son los directores y eso entonces ayuda a los directores que están entre estos lugares. Pueden ser diferenciadores, se ajustan en sus roles dependiendo de con quién trabajan y estas son algunas de las cosas que nosotros también hemos aprendido de este modelo y su implementación. Y posteriormente, esto es lo que logró la investigación y nosotros queremos saber si esto funciona. Recuerden que queríamos validación, queríamos ver si es que la implementación de nuestro modelo, como el de TPEC, que se movía desde Shanghai hasta una escuela pública en Tennessee, me gustaría agradecer al instituto liderado por el doctor Jason Grissom. Entonces nosotros pudimos trabajar con el Departamento de Educación. Nosotros ahora tenemos datos longitudinales sobre el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los profesores y el liderazgo de los directores. Entonces, en realidad pudimos medir y comparar a los profesores en estos colegios de manera similar entre profesores en algunos colegios que nos permitiera tener un grupo de comparación y ser capaces de monitorear a lo largo del tiempo hasta 3 años para ver cuáles son los resultados de tanto cómo los profesores enseñan utilizando el modelo TPEC y también la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Este es el modelo de Shanghai. Entonces ahora, perdón, no me puedo devolver. Ahora, deme un segundo, por favor. Mientras presentaba este trabajo en 2017-2018, un colega desde Chile en la Universidad Católica vio la presentación y también por eso mi primer viaje a Chile fue a hablar acerca del modelo TPEG. Entonces hubo una implementación temprana de Shanghai a Tennessee, a Chile, por nuestros colegas. Creo que Claudia fue una de las personas en el equipo y Cristian también estuvo en el equipo. Y fue muy interesante porque apenas se implementó el modelo en 2020, algo sucedió. COVID. Y de muchas maneras, el desafío presentado por COVID causó que fuera posible que los profesores en las zonas remotas, cuando tenían problemas de poder ver a uno de nosotros trabajar, ya que todo estaba en línea. Así que ahora sí podían observarse los unos a otros, tener retroalimentación y guardar los comentarios y también los planes para las lecciones. Utilizaron el ciclo, ahora estamos familiarizados con todo esto y aquí hay algunas de las imágenes que son compartidas por mis colegas al estar definiendo los objetivos que querían llevar a cabo. Este es el proceso: planificar, hacer, estudiar, actuar. Estos son 2 ejemplos. Aún en muchas maneras hay muchos desafíos que pasamos para que fuese sustentable en cualquiera de los sistemas y estas fueron algunas de las cosas que son desafiantes para todos nosotros. Y mi último ejemplo es bastante nuevo y acabo de regresar
estar de 3 semanas en Asia aprendiendo de Shanghai, Hong Kong y mis colegas en Taiwán. Porque como mencioné anteriormente, inteligencia artificial, IA, está sucediendo, nos guste o no nos guste. ¿Y qué están haciendo los profesores? ¿Lo están usando? ¿No lo están usando? ¿Cómo lo están usando? Entonces pueden ver que los lugares, y en especial Singapur y Taiwán, están más adelantados. Ellos tienen profesores maestros seleccionados para trabajar con expertos de inteligencia artificial para poder transformar su material en algo descargable para los profesores, pero también para personalizar lo que se le escribe a inteligencia artificial para que algo que es muy complejo para un profesor pueda tener un punto de partida bastante claro, y pueden también estar dentro del contexto de cada escuela. Eso es una cosa en la cual estamos colaborando y trabajando en conjunto, y les invito también de acá de Chile que trabajen con nosotros. Y aquí hay un pantallazo de lo que están haciendo en uno de los talleres de profesor o docente maestro. Y están trabajando en esto se trata de resolución de problemas. Tiene que ver con educación vocacional, pero también para muchas de las salas de clases. Y tienen esto. Yo sé que está en chino, pero utilizando aquí pueden ver donde tienen estándares para PBL de manera internacional, tanto para los profesores como para los alumnos. Y después tienen también como palabras claves como para noveno, para primero medio, relacionado con ciencia, y estos son aquellos escritos por profesores maestros que han sido comprobados varias veces. Entonces ellos saben que han sido validados, pero cada vez cuando uno hace correr nuevamente el mismo texto, hace un nuevo plan de trabajo. Hay diferentes contextos, algunos son grandes, algunos son pequeños, otros rurales, entonces los pueden personalizar, pueden sentarse juntos para probarlo y ver cuál va a funcionar para ellos. Entonces todo lo que hemos hablado, los no negociables, lo que es público, que se pueda compartir, que se pueda almacenar y que tenga validación, eso está esto se ve aquí, pero requiere liderazgo y requiere apoyo. Entonces voy a terminar con esta última lámina. Piensen en las condiciones que podemos crear como líderes de educación. Parte tiene que ver con el poder de la pregunta colaborativa. En China tienen una palabra para conocimiento que tiene dos caracteres, que es aprender y preguntar. Entonces, por miles de años decimos aprender y preguntar, pero ahora en la era digital hay que darlo vuelta, hay que revertirlo, y es preguntar y aprender, porque cuando uno escribe estas preguntas, cuando uno hace investigación de acciones, el tipo de pregunta que tú haces, entonces pregunta y aprende. Y podemos de esta manera crear conocimiento, que sea algo que se pueda transferir, no solo de un director a otro, sino que a través de diferentes culturas también. Así que, bueno, muchas gracias. Thank you very much, Chu Cravens, for your valuable ideas and for your presentation that is so inspiring. So now we are going to go to questions and answers. The first question we have is from Felipe, University of del Desarrollo. In the cycles of collaboration, school leadership has a key role in promoting a collaborative. In what practice has it been more? ¿Puedes repetir la pregunta? Can you ask? ¿Puedes decir que repita la pregunta? ¿Puedes repetir?
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Gracias. Sí. In the collaboration cycles, school leadership has a key role in promoting collaboration. Could you go deeper into what practices have you proven to be more effective in which the teachers want to participate and sustain this work? Es una excelente pregunta, sí. Cuando presentamos este modelo a los colegios públicos en Estados Unidos, recuerden primero que requiere la observación del trabajo del uno del otro. Y hubo mucho conflicto ahí porque profesores no querían hacer eso, y ahí es donde está la hermosura de una rutina comienza a suceder. Muchas veces cuando hablamos de clima escolar, como dijimos anteriormente, es tan difícil cambiar el clima escolar, pero cuando uno presenta un nuevo modelo de una cultura o un entorno a otros, ese siempre es el desafío. De muchas maneras las personas deben tomar una decisión. Ve y adopta la rutina y esperas que la rutina gradualmente va a cambiar la cultura o cambiar el clima. En este caso fue sí. Así que si recuerdas Karate Kid, que es la película, la antigua y la nueva, el señor Miyagi le pedía a Karate Kid que hiciera limpiar las ventanas. Era una rutina. No era para cambiar sus creencias ni sus valores, sino al hacer esta rutina repetitivamente y aprender de ello, cambió eventualmente cómo él reaccionaba y cómo pudo desempeñarse. Entonces, eso es lo que sucede. Le pedimos a los profesores que lo intenten. Intenten observar el trabajo el uno del otro y vean qué sucede. Abran sus ojos. Y muchos de los profesores que han hecho esto por 5 o 10 años dicen, no puedo creer cuánto me ha ayudado poder ver el trabajo de la señora Smith que trabaja al otro lado del pasillo. Y otra cosa que queremos hacer y recordar es poder entregar retroalimentación. Cuando uno ve el trabajo el uno del otro, cuando es visible para ti, tu conversación se convierte en algo mucho más enfocado en la instrucción, no en la persona. Se convirtió en algo de la práctica en vez de en el individuo y en vez de lo que uno sentía, sino que era basado en evidencia y de manera objetiva. Y para contestar la pregunta entonces, en realidad les pedimos que lo hagan, que lo intenten. Y eso se convirtió en algo que los profesores dijeron, no me lo pueden quitar ahora porque yo he tenido beneficio de esto. Necesitamos que las personas se beneficien de algo tan simple que puede parecer decepcionante, puede parecer algo tan simple, pero en realidad funciona muy bien. We have time for one more question before we continue with the program. And it is from the school system, Roberto Bravo, from Trehuela Schools. He says he's the director. One of the things schools always complain about is the lack of time. So what do you suggest to implement this model in Chilean schools, but I imagine more globally speaking as well? Fantástico, sí. Es muy cierto. En muchos de los sistemas asiáticos, los profesores enseñan 3 a 4 diferentes ramos, pero tienen clases más grandes. En Estados Unidos tienen 6 a 7 diferentes ramos o clases. Tengo una lámina, pero no lo tengo aquí para mostrárselo ahora, pero en muchas maneras, cuando nosotros trabajamos con los colegios o las escuelas, aquellos más exitosos pudieron rehacer su agenda maestra. Los profesores y los directores son buenos en identificar tiempo a través de sus días. Y también muchas escuelas ya tienen cosas como comunidades de aprendizaje y diferentes actividades. Entonces, una cosa, como algo que preguntaron antes, ¿qué no harías? ¿Qué recomiendas que dejen fuera? Y la Fundación Gates tiene este término muy bueno que se llama doblamiento estratégico. Tienes que descartar cuando las cosas no funcionan, cuando tienes estos ciclos de mejora y evaluaciones. Si no funcionan, no los mantengas. La razón por la cual los profesores no quieren cosas nuevas es porque hay tantas cosas que se les está entregando y que se les está agregando.
Entonces, los colegios cuando implementan o expanden el programa TPEC rehicieron sus agendas maestras y puedo compartir parte de esos horarios con ustedes y pudieron identificar 40 minutos por la mañana para que los profesores pudieran trabajar en conjunto enfocándose en instrucción, en cambio y medir el cambio. No para hacer copias, no para hablar de salidas, no para hablar de ninguna otra cosa, sino esas son algunas de las cosas que son necesarias para poder hacer que funcione, en especial relacionado con tiempo.